Vamos a decir unas palabras sobre la epidemiología de la infección por SARS-CoV-2, en la que produce la enfermedad COVID-19. A fecha de 11 de mayo, en España teníamos 227.436 casos confirmados de esta infección, con más de 26.000 defunciones, lo que supone un 12% de los pacientes infectados. Y en cuanto al personal sanitario, merece punto y aparte, puesto que suponen más de un 20% del total, más de 35.000 personas y 40 defunciones. Durante el periodo más agudo de la pandemia, la unidad de endoscopias del hospital donde yo trabajo, el Hospital Universitario 12 de Octubre, entre el 14 de marzo y el 30 de abril, debía haber hecho más de 1.600 exploraciones endoscópicas. Como pueden ver ahí, decidimos cerrar la unidad y únicamente se realizaron los procedimientos urgentes o muy preferentes que podían cambiar la actitud con los pacientes. De manera que, de todos esos procedimientos, al final solo hicimos un 13% de toda la actividad inicialmente programada para ese periodo de tiempo. Eso supone que tenemos más de 1.500 pacientes ahora mismo en una lista de espera que ya era bastante importante, de manera que esto nos obliga a priorizar. Tenemos ahora mismo en lista pacientes de diversa índole con peticiones que pueden tener mayor y menor urgencia, y lo que hemos decidido ha sido darle unos niveles de prioridad, básicamente 3 niveles, y sobre todo revisar las adecuaciones, según la guía de PAGE fundamentalmente, para proceder a anular todas aquellas peticiones que no se consideren adecuadas. Para ello se han generado unas tablas que estarán disponibles en la versión que aparecerá en la revista, de prioridad alta, media y baja, según se hagan esos procedimientos los primeros o a continuación, procedimientos que pueden ser seguimientos programados y que pueden ser a su vez demorables más o menos tiempo. Así como les decía, proceder a suspender aquellas exploraciones que se consideren inadecuadas y que no merece la pena realizar en función del beneficio para nuestros pacientes. Y aparte de las prioridades, como saben, un tema muy en boga en estas últimas semanas es si en las unidades de endoscopia debemos cribar, una vez que empecemos a realizar pacientes ambulatorios, el cribado de la infección por SARS-CoV-2. Y queríamos basar esta respuesta en una evidencia científica, sobre todo basándonos en razonamientos estadísticos y epidemiológicos. Para ello, vamos a recordar los parámetros de validez de un test. Como saben, cualquier prueba diagnóstica se rige por esta tabla, de la cual obtenemos los valores de sensibilidad y especificidad, fundamentalmente, en base a un patrón oro. La sensibilidad es el cociente entre los verdaderos positivos y todos aquellos pacientes que están enfermos, y la especificidad, los verdaderos negativos, como cociente con aquellos pacientes que son los que de verdad están sanos. Además, podemos calcular valores que son muy relevantes, como el valor predictivo positivo, que son de todos aquellos pacientes que tienen una prueba positiva, aquellos que son los verdaderos positivos, y el valor predictivo negativo, que es el cociente entre los verdaderos negativos y las pruebas negativas. El problema que tenemos es que para que podamos calcular los valores predictivos, tanto positivo como negativo, que son los que de verdad nos interesan porque parten del test, necesitaríamos que todos los datos de esta tabla sean, en efecto, los que corresponderían a toda la población. Eso, desgraciadamente, no es así con esta y con casi ninguna enfermedad, de manera que necesitamos saber la prevalencia de la enfermedad en nuestra población. Y desgraciadamente, por lo menos en nuestro país, la mayor parte de los médicos nos encontramos con andar buscando un elefante en la habitación, estando todos bastante a oscuras. Para recomendar una prueba de cribado debe tener unas determinadas características desde el punto de vista de valor estadístico, y es que sean pruebas de alta sensibilidad. Eso implica que tengan pocos falsos negativos, pero por lo general las pruebas con alta sensibilidad suelen tener abundantes falsos positivos. Sería el ejemplo, por ejemplo, de lo que ven a la derecha de la sangre oculta en heces en las pruebas de cribado de cáncer de colon. Cuanto más bajemos el umbral, más sensible será la prueba, tendrá menos falsos negativos y tendrá más falsos positivos, y de manera contraria sucede si subimos el umbral. Tendremos una prueba más sensible, con mayor porcentaje de falsos negativos y menos falsos positivos. Además de una prueba sensible para un cribado, sería conveniente compensar esos falsos positivos que nos va a dar
mediante un elevado valor predictivo positivo. Es decir, que tengamos esos pocos falsos positivos para compensar. Y las pruebas que tenemos actualmente para detectar la infección por SARS-CoV-2 son difíciles de interpretar y tienen en general una sensibilidad escasa. Lo que se sabe de la mayoría de las pruebas, tanto de la PCR como de los test de anticuerpos, se sabe en relación a la infección sintomática. En los primeros días de la infección, la PCR tiene una sensibilidad que no suele superar el 70, 75, 80% en algunos casos, y desde luego los test de anticuerpos, que aún en su mayoría no se han generado, son de sensibilidad muy baja. Al final de la infección sucede todo lo contrario. Los test de anticuerpos son mucho más sensibles, pero eso nos dice que hemos estado en contacto con la infección. Si utilizamos la PCR para intentar diagnosticar a estos pacientes, para cribar si tienen de verdad la infección por SARS-CoV-2, nos vamos a encontrar que al final de todos esos días, al final del periodo sintomático, su sensibilidad es muy baja, con lo cual confirmar el diagnóstico de infección en ese momento también va a ser complicado por PCR. Y como les decía antes, la sensibilidad y especificidad en realidad no tienen utilidad en la vida real, porque parten de una premisa que desconocemos, que es el estado real de la enfermedad. Aquí he puesto de COVID-19, pero nos vale para cualquier enfermedad a la que nos tengamos que enfrentar. Y es que la sensibilidad responde a la pregunta de qué probabilidad hay de que un paciente COVID tenga una PCR positiva. Y la especificidad responde a cuál es la probabilidad de que un paciente sano tenga la PCR negativa. Como ven, de entrada no sabemos si el paciente está enfermo o está sano. Por eso las preguntas adecuadas serían las dos siguientes: el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El primero, ¿cuál es la probabilidad de que la PCR sea positiva en un paciente COVID-19? Y el valor predictivo negativo, ¿y cuál es la probabilidad de que la PCR sea negativa y mi paciente no tenga la infección? Bueno, pues una de las circunstancias que tenemos que poner sobre la mesa es qué tal se nos da a los médicos interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas que realizamos. Van a ser solo diapositivas, pero ya les adelanto que se nos da solo regular. Este es un estudio que realizaron hace unos pocos años a médicos generales en Suiza. Era una encuesta a 263 médicos inscritos a cursos de formación continuada, es decir que por lo menos eran gente interesada. A todos ellos se les hace unas preguntas tipo test sobre parámetros de validez de pruebas diagnósticas y además se les expone un caso clínico que se expresa de tres formas diferentes. 1, solo les dan el resultado del test. 2, el resultado del test y los valores de sensibilidad y especificidad de la prueba. Y 3, los valores del test y la razón de verosimilitud positiva, el likelihood ratio de los anglosajones. Pero eso lo explican de una manera básica. Y lo que encuentran en este estudio es que la mayoría reconocieron las definiciones de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, pero ninguno las aplicó correctamente. El 25% confundieron el concepto de sensibilidad y el 40% el de valor predictivo positivo. Y cuando a los médicos en general nos dan un resultado como positivo y no nos dan más datos, lo habitual es que sobreestimemos su valor. Esto vale para esto, para COVID y para cualquier otra cosa. Lo que vieron en la encuesta es que además los resultados mejoraban con un lenguaje menos técnico. Cuando le hablábamos a los médicos sin hablar de valores predictivos y razones de verosimilitud positiva, etcétera, explicado de una manera más llana, los médicos lo comprendemos mejor. Bueno, y como decíamos que lo importante es cómo calcular la probabilidad post-test, vamos a ello. Inicialmente se hacía con una hoja de papel y un normograma de Fagan que se llama, donde a partir de la probabilidad preprueba o prevalencia y sabiendo la razón de verosimilitud positiva, podemos llegar a la probabilidad post-test o valor predictivo positivo. Esos tiempos de hojita y de líneas en un papel han cambiado y, como ven aquí, cualquiera de ustedes puede acceder a esta calculadora online, la cual les recomiendo. Vamos a intentar conocer nuestros valores predictivos positivos y negativos para una PCR en la actualidad. Los datos que tienen en la pantalla de probabilidad clínica preprueba, el 3%, la sensibilidad del 70% y la especificidad del 98%, son los datos que da la Guía Británica de Gastroenterología para confirmar que se necesitaría hacer PCR en los pacientes previo a procedimientos endoscópicos. Y como ven ahí, prácticamente la mitad de los pacientes que son positivos van a ser falsos positivos, pero de esos 100 pacientes que testemos tendremos un falso negativo. Por tanto, el valor predictivo negativo de esta prueba es elevado, un 99%. Sin embargo, el valor predictivo positivo es bajo, 50%.
Esto no es especial de esta prueba. Cuanto más bajemos la prevalencia en una enfermedad, lo que suele suceder es que los falsos negativos descienden y los falsos positivos aumentan. Se reduce el valor predictivo positivo. ¿Cuál es el umbral que debemos aceptar como valor predictivo negativo? Es dudoso, pero un 1% de falsos negativos en una enfermedad como COVID a mí se me antoja de entrada demasiado falso negativo. ¿Y cuál es el impacto real que tiene la realización de una PCR en el circuito que proponen los compañeros británicos? Y si hacemos un poco de zoom sobre el algoritmo, lo que vemos es que en un escenario en el cual no realicen la PCR a ningún paciente, no haya ningún test disponible, ellos dicen que esa estrategia únicamente permitiría a las unidades de endoscopia llegar como mucho al 35% de la capacidad prepandémica. Lo cierto es que cuando uno se revisa el documento por completo, no encuentra ningún sitio de donde han sacado esa cifra. Si vamos al escenario 2, hacemos una PCR a todos los pacientes entre 1 y 3 días previo al procedimiento. Cuando sale positivo, si puedes, consideras diferir dicho procedimiento. Si no es así, se le ofrece al paciente hacer el procedimiento y el personal sanitario se protege con un EPI de nivel 2. Lo curioso que sucede aquí es que cuando el resultado es negativo y lo que se va a hacer al paciente es una gastroscopia, al ser un procedimiento altamente generador de aerosoles, asumen que hay probabilidades de que el resultado sea un falso negativo y al paciente, y al personal sanitario trabaja en esa sala con un EPI de tipo 2, de manera que solamente aquellos pacientes que son PCR negativos y se les va a hacer una colonoscopia, se va a asumir que se puede utilizar un EPI de menor nivel, un EPI de nivel 1. De manera que, como ven ahí, independientemente de la PCR, de 3 de 4 posibilidades, al final el paciente acaba o difiriéndose el procedimiento o realizándole como si tuviera alto riesgo de COVID y, por tanto, con personal sanitario con EPI colocado, con EPI 2. Además, la diferencia entre este EPI 2 y el EPI 1 es únicamente el tipo de mascarilla. Mascarilla quirúrgica para el EPI 1 y mascarilla de tipo FFP2 para el EPI 2. Bien, pues hace muy poquitas semanas sale también este estudio del doctor Wallace, donde comentan que es coste efectivo utilizar la PCR para realizar previos a las endoscopias. Y lo basan en un modelo matemático en el cual plantean 3 estrategias diferentes. En la primera estrategia hacen solamente endoscopias urgentes independientemente de lo que dé la PCR. En la segunda estrategia hacen los procedimientos urgentes y los semiurgentes o muy preferentes que tengan la PCR negativa y el resto se pospone. Y en la tercera estrategia, y basándose en la PCR, hacen todos los procedimientos salvo aquellos que tengan la PCR positiva. De manera que, como pueden ver ahí, dan diferentes probabilidades de prevalencia, pero hemos cogido la intermedia, la del 5%, hablan de un 0,12 como la menor prevalencia posible y de un 10% como la máxima, pero me parecía la más plausible la del 5%, y como pueden ver ahí, está claro que el endoscopista recibe mayores beneficios salariales si utiliza la tercera estrategia, pero hay un pequeño problema en la parte derecha de la tabla, que es que con la tercera estrategia tendremos 17 pacientes falsos positivos, los pobrecitos falsos positivos de los que casi nadie se preocupa, y 3 falsos negativos después de haber hecho la PCR. Estaremos pasando a 3 pacientes a la sala que estarán infectados y habremos asumido que no lo estaban, pudiendo haber relajado nuestras medidas de protección. Además de eso, en esa estrategia 3 tenemos la posibilidad de infectar hasta 4 y 10 compañeros de nuestro servicio. Seguramente estaremos muy contentos con nuestro beneficio económico después de haber hecho la PCR, pero me imagino que la familia de nuestros compañeros no lo estará tanto. Este trabajo no plantea ni los costes asociados a la incapacidad temporal de los trabajadores sanitarios, ni la mortalidad de los trabajadores sanitarios, ni la transmisión de la infección a otros pacientes que puedan estar en la sala por un sujeto falso negativo. Tampoco plantea ni bajas laborales ni mortalidad entre esos pacientes. Pero un poquito más tarde aparece esta otra guía, también de Estados Unidos, procedente de Estados Unidos y de Australia, de Douglas Rex, Michael Burke, etc. El primer firmante es el doctor Gupta, y básicamente emplean una estrategia de 2 pruebas. Una serología de inicio,
y una PCR como segunda estrategia. Volvemos a hacer zoom sobre este algoritmo un poco intrincado. Como pueden ver aquí, hacen un primer test, que era lo que les acababa de contar, que es una serología. Si la serología es negativa o no la tienes disponible, al paciente le sometes al procedimiento. Si la serología IgG para COVID es positiva, se difiere el procedimiento. Primer test. Segundo test. Cuando el paciente llega a la unidad de endoscopia, le hacen una PCR o una amplificación isotérmica de ácido nucleico. Bien, a los pacientes negativos se les hace una endoscopia con precauciones estándar, según dicen ellos, o precauciones incrementadas si tienes una aceptable tasa de falsos negativos. Si no tenemos el test disponible, la endoscopia se realizará con precauciones incrementadas. Y como pueden ver aquí abajo, de nuevo, la única diferencia entre hacer una exploración con precauciones incrementadas y precauciones estándar vuelve a ser la mascarilla. Lo que proponen, al fin y al cabo, es un asunto de pruebas diagnósticas en paralelo, de manera que cualquiera de los dos resultados, si resulta positivo, se considerará al paciente positivo y, por tanto, actuarán en consecuencia. Estadísticamente, esto tiene sus implicaciones, y es que la sensibilidad, efectivamente, cuando se hacen pruebas en paralelo, se incrementa, de manera que se reducen los falsos negativos, que ya lo va a hacer la prevalencia en la población cada vez que baje, y la especificidad, sin embargo, se multiplica. Vamos a perder especificidad cuando hacemos pruebas diagnósticas en paralelo. Eso lo que hace es incrementar de nuevo los falsos positivos que a poca gente le preocupan. En el fondo, esto es lo que hacemos en nuestras consultas habitualmente, no solo para COVID, cuando el médico pide muchas pruebas a la vez. Lo que está haciendo de manera inconsciente es aumentar su sensibilidad, pero va a incrementar mucho sus posibilidades de tener falsos positivos. Cuanto más jóvenes somos realizando consultas, más pruebas pedimos porque intuimos que si no se nos puede escapar algo. Pero como veis, perdemos especificidad. El problema de los falsos negativos con un R0 de 3 y 4 que tiene SARS-CoV-2, todo el mundo asume que pasar un falso negativo a una sala donde se pueden relajar las medidas de precaución puede ser un problema bastante relevante. Es el caso que tuvimos hace ya unas semanas, por ejemplo, en una ciudad como Vitoria, donde un solo infectado en un funeral causó más de 60 pacientes. Y como han visto hace muy poquitos días, quizá 1 o 2 días, no recuerdo bien, en Corea del Sur han tenido una situación parecida, en la cual un único infectado que pasa por 3 discotecas diferentes consigue que el país acabe vigilando como cerca de más de 1000 personas. Pero ¿qué sucede con los pobres olvidados de los falsos positivos? Y es que vamos a tener falsos positivos porque una prevalencia baja nos aboca a este problema. Y en el mejor de los casos, un paciente que tengamos falso positivo, lo que vamos a hacer va a ser mandarle a casa y repetirle el procedimiento en 3 semanas. En el mejor de los casos relativo, porque si resulta que tenemos la mala suerte que es un paciente que está a punto de obstruirse por un cáncer de colon, igual esas 3 semanas pueden ser el tiempo suficiente para que aparezca en unos pocos días en la urgencia con una perforación. En el lado peor, para los pacientes que puedan aparecer falsos positivos, pueden encontrarse unidades de endoscopias en las cuales se decida que vayamos a generar circuitos únicamente para pacientes positivos. De manera que pacientes COVID que puedan estar ingresados o que puedan llegar de forma ambulatoria se van a acabar mezclando en las salas con falsos positivos. Es decir, tenemos el riesgo potencial de transmitir la infección a esos pacientes. Además, si nos centramos en el tema de las pruebas en general, sabemos, por lo que sabemos de ellas, funcionan bastante bien en la fase sintomática de la enfermedad. El problema es que la mayor parte de los pacientes que van a llegar a nuestras unidades de endoscopia no van a estar sintomáticos. Estarán asintomáticos o bien porque previamente habrán pasado la enfermedad o bien porque aún todavía no la han desarrollado. Y como ven ahí, tenemos un riesgo importante que la enfermedad sea transmisible, como ya es conocido, en los primeros días antes del inicio de los síntomas, y la PCR, en la parte de arriba, ven que se comporta regular. Esas franjas blanco-grisáceas quiere decir que la PCR ahí puede darnos casi cualquier cosa. Por tanto, estamos bastante expuestos a falsos negativos en ese periodo de la enfermedad. Si nos vamos al final, tenemos una fase de la enfermedad en la que ya hemos desarrollado algunos anticuerpos y hemos pedido también serología, de manera que
Hay pacientes con enfermedad que puede ser transmisible, en los cuales con anticuerpos positivos la PCR de nuevo nos vuelve a bailar. Al final de la fase sintomática de la enfermedad, la PCR también se comporta de manera extraña y puede darnos tanto falsos negativos como falsos positivos. Todos conocen seguro sujetos que después de muchas semanas de haber pasado la enfermedad se vuelven a hacer la PCR por diversos motivos y vuelve a salir PCR positiva. No está claro si tenemos aquí reactivaciones o exactamente qué es lo que tenemos. La enfermedad es todavía poco conocida. Y esta es la dinámica de la carga viral del RNA del SARS-CoV-2. Y lo que quiero llamarles la atención aquí es que los pacientes leves o sintomáticos, que ya ustedes conocen, que tienen menor carga viral, conocemos cuál es su evolución en los primeros días de la sintomatología y según va transcurriendo la enfermedad. Pero si pretendemos hacer una detección en los días previos, lo cierto es que hay muy pocos estudios, si es que hay alguno, que nos den alguna información al respecto. Por lo tanto, la estrategia de la Sociedad Española de Endoscopia, conjunto con la AEG y con todas las sociedades de endoscopia que se han adherido y a las cuales les hacemos llegar el agradecimiento desde aquí, como pueden ver en el algoritmo que pueden revisar tranquilamente en la página web de la Sociedad Española de Endoscopia, no se incluye finalmente la PCR, salvo que el paciente por algún motivo la tenga hecha, sea un paciente hospitalizado o le vayan a ingresar y el hospital decida hacer PCRs en esos tipos de pacientes. Por lo demás, como les digo, se parece bastante a otras guías al uso. Medidas generales de contactar previamente con el paciente para saber si tiene fiebre o alguna otra sintomatología y el uso de mascarillas especialmente, pero esto nos lo comentará el doctor Rodríguez Santiago en la siguiente ponencia. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Hombre, uno querría que cualquier prueba diagnóstica en esta situación de pandemia le sirviera, por supuesto, a los pacientes y nos sirviera a nosotros. El problema que tenemos es que a veces se nos olvida que estamos ante un virus de muy reciente aparición, que apareció a finales de diciembre en China y que han pasado 4 meses y sabemos bastantes cosas de él, pero quedan muchas por saber. A día de hoy, las pruebas que tenemos disponibles, tanto la PCR como la serología, se comportan de manera muy errática fuera de lo que viene a ser el periodo sintomático de la enfermedad. Es decir, que una cosa es que nos planteemos diagnosticar a los pacientes, que es lo que hacemos en los hospitales cuando llega un paciente con sospecha de neumonía por COVID o por sintomatología compatible en atención primaria, por cuadros más leves. Y otra cosa es que cribemos a los pacientes con los datos que tenemos de validez de las pruebas diagnósticas que, a mi parecer, a día de hoy no son lo suficientemente útiles como deberían ser. Y a todo el mundo le preocupan los falsos negativos, pero como he expuesto en la ponencia, pues los falsos positivos también pueden ser un problema. Entonces, tenemos demasiadas incertidumbres como para plantearnos introducir una prueba complicando un circuito para que en el fondo luego esa prueba lo que pueda darnos sobre todo dificultades de interpretación. Pues lo mismo que en España, ¿no? No hacemos, aquí la tenemos disponible en algunos hospitales, pero no nos aporta según lo que acabas de exponer y no la hacemos, ¿no? Así es. Recomendaciones, pero el problema es que hay recomendaciones basadas en opiniones de expertos y la opinión de expertos es eso, es opinión de expertos, es el nivel más bajo de evidencia científica disponible. Con lo cual es difícil, o sea, todo el mundo se ha leído guías en las que dice que el personal sanitario cuando llega a la unidad se tome la temperatura y reporten si se encuentran enfermos, etcétera. Bueno, la utilidad de eso no está clara. De hecho, no está ni clara su utilidad si se lo hacemos a los pacientes. Quiero decir, sí que hay estudios, por ejemplo, en detección de temperatura en aeropuertos, donde esas tomas de temperatura valen, parece ser que para bastante poco. Y en cuanto a preguntar por la sintomatología, pues puede pasar un poco lo mismo. Nos podríamos preguntar también si, y aunque nosotros lo hemos propuesto y es lo que aparece en la guía como estrategia, preguntar a los pacientes si han tenido síntomas, pero pónganse ustedes un momento en la piel de un paciente que piensa que pueda tener un cáncer de colon, viene a hacerse una colonoscopia y los días previos ha estado
con molestias de garganta, cefalea, etcétera, igual le agobia más el que no le hagamos la colonoscopia que contestar de la manera ideal a la encuesta que se le haga. Lo mismo puede pasar con los médicos. Los médicos podemos llegar a trabajar y decir que nos encontramos perfectamente bien, igual no estamos tan bien. Esa es una de las filosofías que probablemente COVID sí que debería cambiar, y es que cuando nos encontremos mal con cuadros gripales, etcétera, pues el personal sanitario no vayamos a trabajar con tanta facilidad como vemos que vamos a ir aguantando, no solo el personal sanitario, también en otras profesiones. Pero eso sí que es algo que a lo mejor debería cambiar. Yo no desconozco si hay algún estudio sobre efectividad de la toma de temperatura y etcétera al personal sanitario antes de hacer procedimientos endoscópicos, como tampoco he visto nada sobre si hay que hacerles PCR y si hay que hacerles PCR cada cuánto, porque la PCR puede ir cambiando dependiendo de la prevalencia de la enfermedad en la población. Igual hoy tienes la PCR negativa, dentro de 3 días la tienes positiva. ¿Cada cuánto la hacemos? ¿Cada 3 días? ¿Cada 5? ¿Cada 10? ¿Todas las semanas? ¿Todos los meses? Yo no tengo la respuesta a eso y no sé si alguien la tiene. Define alta prevalencia. Madrid. No, mira, ¿tú sabes la prevalencia en Madrid? Yo no la sé, yo la desconozco. Si cojo, echo la cuenta. Presumiblemente alta por el número de ingresos y de fallecimientos que habéis tenido, por lo menos en términos relativos, ¿no? Lo cierto es que ha debido ser alta, ahora no sabemos cuál, bueno, nunca hemos sabido cuál es, porque estamos hablando siempre de la incidencia acumulada a 14 días, que es lo más parecido que tenemos a la prevalencia. En Madrid ahora, si echas la cuenta de lo que, o hace unos días la eché, si echas la cuenta de los datos oficiales, la prevalencia en Madrid andaría hace unos días alrededor del 0,11%. Cosa que es difícil de creer por otra parte. Ya sabemos por qué, porque solamente se hace el test a los pacientes que tienen más probabilidades de tener la prueba positiva, que son los que tienen síntomas. Si echamos mano del estudio islandés que hacen cribado a la población y le sale un 0,8, o echamos mano de los australianos que también hacen mucho test a su población, andaríamos por... Los australianos no he dicho al final, andan cerca del 1%, 0,9 por ahí, en las últimas estadísticas. ¿En cuánto estamos en Madrid? Pues podríamos poner entre el 1 y el 3%, pero no te sabría decir. O sea, no, y es un rango ya que me parece bastante amplio, porque eso hace que se tambaleen mucho hacia uno y otro lado los parámetros de validez diagnóstica de la prueba. El problema fundamental es que no tenemos... Vamos, como decía en una de las diapositivas, es que vamos ciegos frente a la enfermedad, porque no tenemos datos poblacionales. La serología tiene, yo creo, mucho interés a nivel poblacional para saber quién ha estado en contacto. Lo que ya tengo mis dudas es si a nivel individual la serología vale para algo, porque luego va a dar más preguntas. Es que hace muchos años que hago la colonoscopia, casi todas en inversión. Podría tener algún sentido, pero volvemos a la misma historia, salvo el documento o el artículo que decía el doctor Rodríguez Santiago hace un ratillo, en el cual parece que sí que puede haber algún virus vivo en heces. Hasta ahora se consideraba que las partículas virales que podrían aparecer por esa vía eran poco infectivas. Contestar a preguntas sobre las cuales no hay evidencia o sobre casos aislados es complicado. Desde un punto de vista intuitivo, pues hombre, uno pensaría que mejor hacerlas sin aire, pero al final vas a meter aire igual, porque es decir, puedes hacer la exploración en inmersión de entrada, pero al final tendrás que meter aire para poder revisar el colon en la retirada. No sé yo si ese 50% de exploración tiene alguna ventaja, no sé. A ver, con el valor predictivo negativo que pueda tener la prueba, es decir, que te vas a creer muchas veces que un resultado negativo es negativo de verdad, depende un poco, siempre depende de la prevalencia del COVID y depende también del número de exploraciones que hagas. Por eso decía antes lo del umbral de los falsos negativos.
Los británicos deciden que en un 1% de falsos negativos es aceptable. Desde mi punto de vista es inaceptable por completo. O sea, que uno de cada 100 pacientes pueda ser positivo y que tú relajes tus medidas en la sala y que el paciente pase a salas donde luego pueda contagiar a otros pacientes, o que tú no te vistas adecuadamente, no me parece muy aceptable. Pero incluso es que es una enfermedad que te puede generar una pandemia con tanta facilidad, como ya hemos visto, que es que aceptar casi cualquier posibilidad de falsos negativos me parece complicado. Fijaos, antes de empezar el webinario estaba haciendo una cuenta muy tonta, asumiendo Madrid, por ejemplo, ¿no? Y asumiendo una prevalencia bajita, como la que estábamos hablando, de lo que dicen las cifras oficiales de entre 0,11, 0,12 o así, pues imaginaos que Madrid tiene unos 35 hospitales haciendo endoscopias, ¿no? Y que la posibilidad de que tengas un falso negativo es 3 en 10.000, que más o menos es lo que te sale con los datos que he calculado. Si pones que cada hospital no se pone a hacer muchas endoscopias de entrada, que estamos en una fase como ahora y que haga como mucho 30 exploraciones al día, me salía que en Madrid haríamos como 1.050 endoscopias al día. Eso implica que en 9 jornadas de endoscopia ya tendríamos 3 falsos negativos. En solo 9 días, en Madrid ya tendríamos 3 falsos negativos que habríamos pasado a una sala, que habrían infectado a pacientes en la supuesta sala de espera si es que están con ellos. Un solo paciente COVID te genera una epidemia local brutal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy restrictivos, en el sentido de muy limpios con cómo estamos haciendo las cosas. Creo que el asunto este ha venido para quedarse. Antes Enrique Rodríguez de Santiago lo decía muy bien. Ya sabíamos que a los endoscopistas se nos manchaba la cara desde hace un par de años y no hicimos nada al respecto. Llevamos muchos años viendo a los cirujanos trabajar con batas, con gorro quirúrgico, con mascarillas, protegiéndose. Nosotros hacemos cada vez más procedimientos invasivos y más endoscopia terapéutica avanzada, endoscopia del tercer espacio, etcétera, y vamos como unos campeones con camiseta de manga corta y el pijamita que nos dan en el hospital. Estoy prácticamente convencido de que eso va a cambiar y probablemente no necesitamos pruebas. Como ahora nadie se plantea si hay que hacerle una prueba de VIH a un paciente antes de entrar a una sala de endoscopia. Creo que van a ser precauciones universales que tendremos que asumir y que en el fondo va a tener poca importancia a corto y medio plazo. Hombre, ojalá que haya tratamientos y vacunas para la enfermedad, pero creo que nos va a cambiar poco tener una prueba disponible antes. Y luego insisto en el tema de la PCR, claro, dice, no, que el paciente que tiene la PCR positiva no vuelve al hospital. Mentira. O sea, el paciente con una PCR positiva ya ha ido al hospital a hacerse la PCR. O sea, ya has metido a un paciente en un camino que le ha llevado al hospital y que ha podido esas 24 o 48 horas previas, pues pasar por gente, no sé si ha cogido transporte público, en el laboratorio donde le has hecho la muestra, o sea que ninguna prueba es perfecta.